Bienvenidos, el gusto de compartir Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad de Río Cuarto para las distintas frecuencias locales de Cablevisión en el sur de la provincia de Córdoba. Además, llegamos a la localidad de Serrano a través del Canal 8, a Del Campillo a través del Canal 5 y por medio del Canal 2 a las localidades de San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos y Huanchilla. Es un gusto, un placer estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a hablar de comunicación política actual con nada más y nada menos que el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que es de la República Argentina. Eso será dentro de instantes, pero antes queremos agradecerle a H Indumentaria, que como siempre nos viste aquí en Jaque Mate y además es una excelente opción en materia de indumentaria masculina. H Indumentaria, solo hombres, desde Adelia María para buena parte de la región, de la provincia, con la posibilidad también de la venta online y con la incorporación de la sección niños que ha realizado hace muy poco tiempo atrás H Indumentaria. Y en materia de agradecimientos, como siempre, a las bebidas y productos de Copetín que nos acompañan, que son nuestra asistencia en el camino, distribuidora del Inter, Sociedad Anónima, y distribuidora Task, que permanentemente desde el día 1 de Jaque Mate están junto con nosotros y con nuestros invitados y seguramente en el hogar de cada uno de ustedes. Comunicación política actual, el abordaje que realizaremos con el licenciado, consultor en comunicación, Daniel Iboscus y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, pero vamos a introducirnos en el tema del siguiente modo. Daniel Iboscus nació el 26 de julio de 1973 en Villa Ballester, Buenos Aires. Es magíster en Desarrollo Económico Local y licenciado en Comercialización. Como político fue concejal durante 12 años del municipio de General San Martín y diputado por la provincia de Buenos Aires. Es cofundador de Mensaje 360, portal de noticias especializado en comunicación política en Iberoamérica. Actualmente es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, consultor y docente universitario. Como consultor político, ha participado en campañas electorales y asesorado a gobiernos en Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Perú y Ecuador. Ha escrito numerosos artículos y columnas periodísticas. Además, es autor de los libros Lo que no se dice no es, Vivir conectados, Ellas, Mujer y Política, entre otros. En 2019, en el marco de las elecciones presidenciales del Club Atlético Boca Juniors, formó parte del equipo de campaña de la fórmula que las ganó, integrada por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini. Bienvenido, Daniel Iboscus, a una nueva emisión de Jaque Mate. Y ahora sí, tras la presentación es el momento de darle la bienvenida a nuestro programa en Jaque Mate a Daniel Iboscus. Él es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Para nosotros es un verdadero placer tener a este consultor, además, en materia de comunicación política, en contacto con nosotros. Le damos la bienvenida. Daniel, gracias por tu tiempo, por tu participación y por aceptar este momento para dialogar con nosotros y con nuestros televidentes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Todo muy bien en este contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Con nuevas modalidades de trabajo, de relaciones, de comunicación, de política, de campañas. Así que se está escribiendo todos los días nuevos capítulos, pero siempre pensando en positivo y adaptándonos a la realidad que nos toca vivir. Sin duda, es un tiempo muy particular para hablar de comunicación política. De hecho, se está gestando una nueva edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que está prevista para que se realice en México en marzo del año que viene. El dato importante es que será presencial, que se está organizando de ese modo. Y decía, no solamente por este hecho, por el hecho de la presencialidad, sino también por el contexto en el cual se encuentra el mundo en estos momentos. Llega esta edición en un momento extraordinario para escuchar a cada uno de los expositores, que son muchísimos, de distintos lugares del mundo y que seguramente acercarán posiciones en torno a esta pandemia que también ha tenido un impacto directo en lo que es la comunicación política, la comunicación en general.
Sí, la verdad que tomamos la decisión, después de haber hablado con el gobernador de Nuevo León y Monterrey, el centro de convenciones, de distintos actores políticos, de que era oportuno, ya han iniciado las actividades. En primera etapa, todos los centros de convenciones con el 30% de su capacidad. Acá lo importante es que estamos viviendo en un nuevo mundo, y ese nuevo mundo requiere tener protocolos para poder llevar adelante de manera segura las distintas actividades económicas, comerciales, educativas. Y la cumbre tomó la decisión de avanzar para el 9, 10 y 11 de marzo en hacer una nueva edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política de manera presencial. Hasta hoy, a lo que nosotros teníamos planificado, va a ser con el 60% de la capacidad de los salones y los espacios comunes, como está pasando en muchos de los hoteles. Y esto lo vamos a ir viendo con la evolución día a día, en el marco de las autorizaciones que nos den las autoridades competentes en cuanto a los protocolos. El lugar donde se realiza se llama Pabellón M, es un mega centro de convenciones, muy espacioso, y creemos que podemos tener las medidas de seguridad para llevar adelante una tarea que para nosotros es fundamental, que es la formación, la capacitación frente a un fenómeno nuevo, que es lo que estamos viviendo con esta pandemia. Saber de experiencias, que nos cuenten en primera persona protagonistas de la comunicación, de la política, del periodismo, de la academia, qué está pasando, enfoques, cómo poder adecuar cada vez más a nuestra realidad de todos los días lo que está viviendo en la actualidad del mundo. Y esto está ya con inscripciones abiertas, con la posibilidad de que aquellos que deseen participar, de vivir una experiencia verdaderamente magnífica, que hace muy poco tiempo también se realizó aquí en la República Argentina. Está abierta esa posibilidad. No hay que tener temores. En México, nos decías antes del comienzo de la nota, que está en una fase distinta a la nuestra, que ha evolucionado de un modo distinto respecto de estas posibilidades, y de hecho vos estás preparando precisamente un viaje a México para terminar de organizar todo, pero no hay temores a la hora de planificar esta participación en la cumbre del año 2021, en marzo concretamente. No, concretamente yo te comentaba antes de la entrevista, ¿no? Yo el día lunes ya estoy viajando, se puede viajar obviamente con los protocolos, firmando una declaración jurada acá, pero ni siquiera piden estudios específicos, por ejemplo México y otras de las actividades que tengo por un evento que hacemos previo a las elecciones de los Estados Unidos, y en la vivencia de la elección de los Estados Unidos también tengo que viajar a Estados Unidos, y en ambos casos no hay ningún tipo de restricción ni de control. Yo lo que creo que es distinto es que hubo un encuadre y entender el fenómeno que se venía de manera diferente. ¿Qué es mejor o peor? Eso lo veremos a lo largo del paso. Hoy, al principio de la cuarentena parecía que Argentina tomaba las medidas correctas, y hoy pareciera que no son las correctas. La Organización Mundial de la Salud el día de ayer acaba de decir que las cuarentenas prolongadas y los confinamientos son el error más grande que se puede cometer en tiempos de pandemia. Cualquier paralelismo con la realidad que nos toca vivir, nos damos cuenta que no todo lo hacemos bien, como a veces pensamos los argentinos. Sí, sin dudas. Y este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos, porque también cada una de las situaciones tiene un corte, un aspecto que es netamente comunicacional. Desde lo que se nos dice, desde cómo lo recibimos, de cuál es el acompañamiento de los medios de comunicación, porque Daniel, ya metiéndonos en algunos análisis concretos, no nos olvidemos que los medios también en una primera etapa de la cuarentena hicieron un endiosamiento de la misma, y con el correr de los días y de los meses comenzaron a soltarle la mano a esa posibilidad de un confinamiento sin fin. Bueno, pero porque acá hay que entender que la pandemia esta necesita líderes. Uno no le puede exigir a los medios de comunicación que nos marquen el camino o que digan que está bien o está mal o las medidas que se toman, porque van actuando sobre la coyuntura, sobre lo que ven, sobre la información que a veces es muy escasa que tienen de lo que verdaderamente nos estaba pasando. Uno le exige esa visión a los líderes, a los que tienen que ocupar el rol de dirigir un país, de saber que la pandemia no podemos hablar de la rentabilidad electoral, y sin embargo todos miraban las encuestas de aprobación, ¿no? Acá hay que mirar en rentabilidad política, porque de hecho se sale con política. Por eso cuando digo de rentabilidad política, no es estar pensando en las elecciones, sino estar pensando en la gente, y cómo generar diálogos, acuerdos, y sobre todo medidas
que después no tengan efectos colaterales que por ahí sean mucho peor o que agiganten los problemas de la pandemia, que es un poco lo que se empieza a vivir por lo menos en Argentina y en otros tantos países. Me parece que ahí está el tema. Yo, desde mi punto de vista, no le exijo a los medios, no porque no cometan errores, no porque no sean oportunistas en algunos casos, sino fundamentalmente porque yo quiero que quien conduce un país, una provincia, un municipio, lidere y defienda los derechos de la gente a partir de una visión, de un contexto, de una coyuntura, de la investigación, del acceso a la información privilegiada que no tienen otros. Y ahí sí, me parece que está parte de la discusión. Perfecto. Daniel, vamos a establecer una pequeña pausa. Ya regresamos contigo para seguir hablando de comunicación política, de los temas de actualidad, de la cumbre, pero lo haremos en instantes. Estamos dialogando con el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política aquí en Jaque Mate, con Daniel Iboscus, con quien lo seguiremos haciendo nada más que dentro de minutos. Ya regresamos. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OPS Diseño y Comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Córdoba I. Innovación, aprendizaje y desarrollo industrial. Juan Schiaretti encabezó el lanzamiento de Córdoba I, un laboratorio de innovación abierta entre empresas y estudiantes que buscaron soluciones a los desafíos que presenta el sector socioproductivo cordobés. Es la primera edición que se realizó en nuestra provincia y participaron 30 pymes locales, 900 estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Del acto también participaron el ministro de Ciencia y Tecnología Pablo de Chiara, el ministro de Industria, Comercio y Minería Eduardo Acastelo y el presidente de la Agencia Córdoba Joven Matías Anconetani. Entre todos podemos y hacemos más. Cooperativa Eléctrica Delia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Delia María, energía que se renueva. Continuidad para nuestro programa. Recuerden que también nos pueden seguir a través de las redes sociales que figuran en el pie de pantalla. Además, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV, para observar esta entrevista y cada una de las entrevistas del ciclo. Y esta está relacionada con la comunicación política actual. Estamos hablando con un referente de la materia, como es Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Internacional de Comunicación Política, la Cumbre Mundial, quien nos acompaña hoy aquí en el programa. Daniel también quedaba sentado en el segmento anterior esto de haber observado con anticipación también lo que podía ser un quiebre entre los que pensaban que el confinamiento era la mejor medida, la que nos iba a proteger estrictamente en materia sanitaria, que pareció arrojar algún resultado positivo en cuanto a los números en los primeros meses, pero que cuando el virus llegó concretamente a la República Argentina nos demostró que estábamos mal sanitariamente y que también el tejido económico estaba en una crisis muy severa. Sí, yo creo que fue un error plantear un dilema inicial de salud versus economía, ¿no? O los capitalistas que querían sacar rentabilidad de la salud. Este es un problema mucho más grave, es multifactorial, no se resuelve solamente con médicos. Sí fue importante lo que se hizo en Argentina en la etapa inicial de poder equipar hospitales, de poder ampliar la cantidad de camas, de poder dar atención. Para eso sí sirve la cuarentena. Ahora por un periodo lógico de tiempo, que podrían haber sido 60, 90 días como etapa. Ahora, después,
creer que solamente esto lo van a resolver infectólogos es el primer gran desacierto político y comunicacional. Digo, después de una conferencia de prensa y poder decir para médicos e infectólogos es relativo. A mí me hubiera gustado que después de esos 90 días hubiera el especialista en seguridad por el aumento de los índices de la inseguridad, el tema de la angustia y decepción que vive la gente encerrada en su casa, el tema de la economía, porque la otra pandemia que nos habla es la pandemia económica que está sufriendo la Argentina. En estos últimos días veíamos algunos tuits de hace 2 o 3 años atrás, cuando algunos decían, qué disparate, el dólar a 40, hagan algo. Y esos mismos hoy que tienen responsabilidades no se preocupan que el dólar esté a 170, no sé, o el precio que esté. Entonces digo que hay que tener coherencia. Entendemos que estamos frente a un fenómeno nuevo, que alguien se puede equivocar o cometer errores, pero tiene que tener transparencia en la gestión. Y si se equivocó, recular a tiempo, porque estamos frente a un fenómeno nuevo. Esto del vamos viendo, sí, es cierto, pero vuelvo a decir, yo quiero gente que conduzca los países, las provincias, inclusive los municipios, que no tengan miedo a enfrentar los problemas y que lideren la situación y que además le muestren a la población que al final del camino hay una luz de esperanza. Seguramente tenés contactos con colegas de distintas partes del mundo por tu función inherente a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿Hay líderes que comienzan a aprobar exámenes en esta pandemia? Porque cuando había una demonización de Trump, de Bolsonaro en los primeros meses, hoy poco a poco algunas variables comienzan a otorgarle alguna razonabilidad a sus planteos. El problema es que nosotros, y digo el mundo y Latinoamérica, queremos siempre encuadrar entre derecha e izquierda. Eso lo hacen los de derecha, nosotros pensamiento de izquierda. Los de derecha van a querer la economía, nosotros tenemos que cuidar la salud. Y uno necesita un presidente. Y te podría poner algunos ejemplos. En Alemania, Angela Merkel, el gobierno de Angela Merkel es el orgullo país. Alemania es el orgullo país y lo instaló. Es el primer lugar donde volvió el fútbol, donde no le pasó lo mismo que Italia y España, donde la economía siguió funcionando, donde tienen buenos índices, donde actúan. Francia, Macron dijo, es la tercera guerra mundial y planteó un escenario de guerra. No hablo de enemigos invisibles, una guerra. Y en escenario de guerra hay que actuar. En el caso de, para ir más para Centroamérica, Bukele en El Salvador dijo la contundencia del mensaje. Y él, ni bien empezó el confinamiento, dijo, los que son ricos tienen que ser un poco menos ricos y no les va a pasar nada y vamos a dar que no se paguen las cuotas de crédito, porque esto viene complicado. En el caso de, por ejemplo, para un caso distinto, vos hablabas de Trump, de Bolsonaro, pero López Obrador en México tomó la misma postura y no es alguien a quien etiquetemos como de derecha. Yo creo que en Argentina este enamoramiento de la cuarentena y entender que un líder podía definirse en Argentina como el médico de todos los argentinos sirvió para una etapa. Hoy es un problema. Hay un reconocimiento de ese error en términos comunicacionales, porque se pasó de una imagen, una presencia muy fuerte, casi como vos decías, de un docente que podría ser de medicina, de derecho, de economía, que lo eran las primeras apariciones del presidente, a una cuestión que al menos desde lo comunicacional es bastante laxa, diluida, que no se sabe quién emite el mensaje, en qué momento. ¿Ha sucedido eso en términos de análisis comunicacional? Bueno, de eso no tengo ninguna duda. Una cosa es reconocer el error. Otra cosa después, al conocer que vos, creo que el gobierno no lo ha cometido, no lo ha reconocido, pero lo que se ha hecho es cambiar. Yo entiendo ese reconocimiento implícito en que las conferencias de prensa ya no estén más rodeadas de infectólogos, por ejemplo. Veo eso hoy justamente en la mañana leí un tweet de la cuenta oficial del Frente de Todos, donde dije, bueno, parece que han reflexionado, donde el primer punto que ponen con respecto a lo que está sucediendo hablan de la reactivación de la economía. El segundo punto hablan de otro tema que no tiene nada que ver con la salud. Y recién el tercer punto y último hablan de la pandemia. Cuando antes existía un solo punto que era pandemia, salud, infectólogos. Entonces yo creo que hay un reconocimiento de que no iba por ahí, obviamente, no para decirlo, pero sí en la acción sin ninguna duda.
Sos un hombre experto en comunicación política, pero que además ha ejercido la política, ha sido diputado nacional. ¿Estamos a tiempo? Te lo pregunto desde las dos funciones o aristas, desde el hombre que analiza la comunicación política, la política en sí, y del hombre que la ha practicado, la ha llevado adelante. ¿Estamos a tiempo de retomar un camino de recuperación económica o ya nos quedamos con 2 o 3 pandemias? Cuando te hablo de la tercera pandemia estoy haciendo referencia a una que quizás no estás muy al tanto, pero que nos afecta mucho en nuestra zona, y que es la de una sequía extraordinaria, que también tiene impacto en la segunda pandemia, que es la económica, además de la pandemia natural. No tengo ninguna duda, pero ninguna duda que estamos a tiempo. De la pandemia económica como de la pandemia sanitaria. Digo, estamos a tiempo porque siempre la economía es confianza, es decisión y es que la ordena la política. El error es creer que la economía la va a ordenar la economía. La economía la ordena la política y empoderando a alguien que lleve adelante y tenga la plena autoridad para un momento de crisis única y extrema como la que vamos a vivir, porque muchos creen que la crisis ya está pasando, que estamos en la crisis. Yo diría que la crisis no ha empezado todavía. Bien, así, un análisis contundente de este momento, de este presente, y también con una mirada hacia futuro, con Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que está dialogando con nosotros aquí en Jaque Mate. Te invitamos a una tercera parte de la entrevista que será dentro de instantes. Necesitamos establecer una nueva pausa en nuestro programa. Ya regresamos con ustedes y también con nuestro entrevistado. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación Sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancia. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. ¿Ya te sumaste a Guiadelia Móvil? Si vendés un servicio, si sos emprendedor, si tenés un comercio o empresa, tu anuncio publicitario tiene un lugar especial en la única guía comercial digital de Adelia María y Zona. Guiadelia, una aplicación innovadora para estar en todos los dispositivos móviles de tus clientes. Consulta al 03585 413 134 o acércate a Titán Consultora y potencia tu presencia digital. Guiadelia Móvil, un nuevo concepto en comunicación. Parte final de nuestra entrevista con Daniel Iboscus, el licenciado a quien le agradecemos su participación aquí en Jaque Mate. Es un hombre de la política, es un hombre de la comunicación política, es un hombre que ha asesorado a gran cantidad de candidatos, no solamente en el ámbito de la República Argentina, sino también en distintos países del mundo. Y cómo se hace para articular esto de lo que son las campañas políticas, el monitoreo de una campaña política, de posicionamiento de un candidato, en estos tiempos donde convergen, además de los medios tradicionales, las redes sociales que se han transformado en el mejor amigo y herramienta de los políticos, pero al mismo tiempo la herramienta más temida, si es que a partir de esa vía comunicacional lo que llega es negatividad hacia la imagen del político, del candidato. ¿Cómo has vivido este dilema de ser político, de ejercer la política y al mismo tiempo de tener que asesorar candidatos y en algún momento plantearle una campaña de desprestigio, de carga negativa, una campaña sucia, una campaña negra? No sé cómo se define y si es que en la práctica esto existe de modo concreto para posibilitarle a un candidato posicionarse sobre otro, Daniel. Mira, es muy buena tu pregunta para romper con algunos mitos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que se hace y no se hace? Acá, una definición para que puedan comprender todos es hablar de campañas de contraste o negativas o campañas negras y sucias.
yo lo dividiría en dos grandes temas. ¿Cuál es la campaña negativa de contraste? Es la que hay que hacer. Es la en que en un momento de una campaña electoral discutimos de todo. Yo voy a querer discutir de los temas que a vos no te convienen y vos vas a querer discutir de los temas que a mí no me convienen. ¿Y dónde se hace marco la discusión? Pero siempre con la verdad, con fundamentos, con cosas que por ahí vos querés esconder y yo quiero mostrarlas. Pero muy distinto son las campañas basadas en la mentira, en la fake news, en los agravios, en el desprestigio, en ataques a familiares. ¿Eso es campaña sucia o campaña negra? Eso tiene que estar afuera de toda discusión. Y en realidad cuando uno ve que hay algo, esto lo tiene que poner y mostrar. Porque lo que importa es la percepción. En tiempos de posverdad, lamentablemente no alcanza con tener la verdad. Tu verdad tiene que ser la verdad de la gente. Por eso es muy importante dar esa batalla comunicacional y sobre todo entender que las campañas de contraste no hay que tenerle miedo. Si tenés algo que esconder, decilo antes. Si querés algo que no se sepa de tu vida, no te dediques a la política. Dedicate a otra cosa. Porque no existe la vida privada cuando vos decidís ser político. Pero esto no es porque esté bien o esté mal, esto es lo que sucede. Ahora, lo que sí debemos ser taxativos y poner en evidencia y atacar son las campañas negras o las campañas sucias. Daniel, para cerrar, nosotros tenemos una pregunta vinculada al juego del ajedrez que le da nombre a nuestro programa, Jaque Mate, y planteamos el Jaque Mate como una caja de herramientas, de estrategias, ¿no? Como el derrotar a un rival o de doblegar a alguien. En ese sentido y en este tiempo tan particular que vive la humanidad, ¿cómo inscribirías en el tablero del presente lo que va a suceder en la próxima Cumbre Mundial de Comunicación Política? Mirá, en el tablero te diría, y esto va, lo que hacemos nosotros va hiperasociado al tema del ajedrez, pero es hiperasociado porque las campañas se ganan o se pierden. Yo he escuchado el disparate decir, ganamos las campañas por las redes sociales, o ganamos la campaña porque somos los que tuvimos las mejores propuestas, ganamos la campaña porque teníamos el mejor candidato, y cada uno trata de justificar por qué ganó la campaña. Y las campañas se ganan o se pierden por estrategia. Todo lo demás son anécdotas. El que tiene una estrategia contundente, la cumple, clara, simple, compartida con el equipo, la pone en ejecución sabiendo sus posibilidades. Obviamente, esa estrategia con un buen candidato es mejor, con una buena estrategia de medios es mejor, con una buena estrategia de redes es mejor, con buena operación y estrategia de operación política es mejor, pero en las campañas se ganan o se pierden por estrategia. Si no, miremos lo que pasó en el 2015 y en el 2019 en la Argentina, y si hacemos un análisis de estrategia política, nos vamos a dar cuenta que el momento clave que definió la elección no fueron ni las PASO ni la elección de octubre, ni la segunda vuelta. Fue en junio, cuando se definieron las listas. Ahí se marcó el tablero electoral, el mosaico electoral donde se iba a jugar la elección. Y a partir de ahí un 70, un 80% definido del proceso electoral. Por eso digo que la asociación más importante de lo que viene es quién tiene la estrategia que le permita cumplir el objetivo y en paralelo cometer la menor cantidad de errores posibles. Porque también hemos visto que en estos tiempos la mayoría de los triunfos electorales estuvieron sustentados no en grandes aciertos o ocurrencias, sino en errores del adversario. Con lo cual, achicar la capacidad de cometer errores es un primer gran paso y creo que esa es una gran asociación para lo que viene en la Argentina, la cumbre y el mundo en cuanto a comunicación política. Es la estrategia. Daniel, gracias por tu tiempo, gracias por esta clase, por tu capacidad didáctica también, que valoramos y mucho. Nos ponemos también en el lugar de nuestros televidentes que seguramente, como nos pasa a nosotros, incorporamos conceptos, los disfrutamos y valoramos de la generosidad de nuestros entrevistados. Un gran abrazo, lo mejor en la cumbre y seguramente no será este el último contacto. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchos saludos. Y así pasaba esta mirada particular que hemos compartido junto con Daniel Iboscus en materia de comunicación política actual, la temática que propusimos
y el entrevistado con quien la desarrollamos. El enorme agradecimiento una vez más al presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que el año que viene se va a realizar en Monterrey, en México. El agradecimiento también es para cada uno de ustedes, como siempre, por acompañarnos, por posibilitarnos ingresar en sus hogares, por compartir con nosotros la propuesta de Titán Producciones de Gabriela Cervela, que se llama Jaque Mate, y que, si Dios lo permite, nos reencontraremos la semana venidera. Que la pasen muy, pero muy bien. Hasta la próxima.